Buenas noches con todos los que puedan ver este video. Buenas noches, César, Héctor. Vamos a continuar ahora con estas reuniones del Círculo Páginas Olvidadas respecto a comentarios, análisis o críticas incluso acerca de los artículos que César Hildebrand publica en su revista Hildebrand y sus 13, ¿no? Que salen todos los viernes. En esta ocasión vamos a debatir o a intercambiar ideas acerca del artículo que se llama Mensaje para Ana Estrada, que ha salido una semana antes de en la que estamos. Y César Hildebrand, como ya habíamos comentado en otros videos, tiene una forma particular de escribir muy elegante y además clara, ¿no? Deja algunas referencias, o también puede llegar a ser un poco emotivo. Y precisamente este artículo es de esa índole, porque tocan un tema un poco sensible, sobre todo porque se trata de una joven que ha estado luchando por estar viva, por así decirlo, y bueno, por sobrevivir hasta este momento, porque lo que está haciendo ahora, o lo que ya logró, es que el Estado le permita acabar con su vida, dando paso a la eutanasia, ¿no? Que es algo que pide mucha gente porque debería ser, en mi opinión, algo lógico, ¿no? Algo de sentido común, que quien está mal, está sufriendo, pueda acabar precisamente con su propia vida por su propia decisión, ¿no? Es como que de sentido común, e incluso si es que queremos ir más allá, naturalmente, biológicamente, nosotros antes de ser seres sociales, pertenecemos a los animales, y en los animales funciona así, ¿no? Las cosas son más prácticas, y no hay juicio pegado a una doctrina, a un dogma que pueda permitirle a una persona no decidir sobre sí misma. Dicho esto, quería opinar algunas cosas que César Hildebrand menciona en su artículo. Por ejemplo, comienza diciendo que la Defensoría del Pueblo ha estado prácticamente para figurar, y luego también menciona que la muerte, la vida y el suicidio son quizás los temas más importantes para discutir o por los cuales hacer una conversación. Y también habla del miedo a la muerte. Y precisamente con este tema del miedo a la muerte, da algunas impresiones que me parecen un poco personales y de alguna forma nos dice cómo nos sentimos muchas personas o cómo se sienten muchas personas respecto a este tema que es muy delicado, la muerte, ¿no? Y precisamente en una época en la que estamos muchos de nosotros perdiendo familiares por el tema del COVID y el tema del virus, ¿no? Yo tengo familiares que han fallecido, seguramente todos conocen a algún vecino, algún amigo o algún familiar de un amigo. Y en estas circunstancias le da adjetivos a la muerte como que se puede sentir dolor o que la gente en realidad tiene miedo a ese momento exacto en donde sientes detalles de morir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta chica, particularmente, mucho dolor no solamente va a sentir antes de morir, sino toda su vida. Prácticamente va a ser este, un fin a tanto sufrimiento, porque no puede moverse. Imagínense vivir de esa forma, no poder valerse uno mismo, ¿no? Pero sin embargo, para no alargar mucho mi intervención, César Hildebrand dice que prácticamente no está muy de acuerdo con la decisión final, ¿no? Seguramente ya comentaré un poco más a profundidad esto, pero me parece una visión un poco, como había dicho, sentimental e interna, ¿no? Por este tema tan delicado, ¿no? Y bueno, hasta ahí quería dejar mi primera intervención. Los dejo con Héctor para que pueda dar sus impresiones también. Listo, gracias Javier, un saludo a Javier, a César, a todos los que nos pueden estar viendo. Sí, pues el tema de la eutanasia es un tema en realidad que, digamos, despierta, creo yo, opiniones bastante divergentes, ¿no? Y también tiene que ver con el hecho
de la cultura en la que estamos, de la herencia cultural que tenemos, ¿no? Porque, querramos o no, la herencia cultural que tenemos es cristiana, ¿no? Entonces, entonces en vista del discurso cristiano, pues jamás el quitarse la vida va a ser algo que se vea bien, ¿no? Entonces creo que eso tiene que ver, esa herencia cultural en la cual vivimos, que está flotando entre nosotros, hace que este tema, digamos, despierte opiniones bastante divergentes, ¿no? Como bien apuntó Javier, empieza pues Hildebrand hablando pues de estos oportunistas, ¿no? Le dice el CEO de la eutanasia, dice, ¿no? O sea, digamos, el CEO es como que quiere ser el director ejecutivo de esto, ¿no? La Defensoría del Pueblo, ¿no? Hace alusión a un doctor, ¿no? A Jack Kerbocian, ¿no? Que también yo no tenía entendido quién era, y bueno, leí que él había practicado 130 eutanasias. Entonces él dice, ¿no? Ahora se está esperando si se asoma algún Kerbocian por ahí, dice, ¿no? Hildebrand haciendo este tipo de alusiones a las que nos tienen acostumbrados, ¿no? Y que bueno, culturizan, ¿no? Porque te enseña algunas cosas. Después tiene también, como bien dice Javier, es sentimental, yo lo veo un poco paternal. Me parece un poco paternal sus opiniones. Parece que al último, cuando la exhorta a Ana Estrada que no lo haga, me pareció como si él sintiera que es su hija, ¿no? Y le dijera, no, mejor no lo hagas, ¿no? Espero que no lo hagas, ¿no? Respeto tu decisión, pero ojalá no lo hagas, ¿no? Algo así termina diciendo César Hildebrand, ¿no? Hay un momento en que él dice algo muy categórico, que bueno, no sé qué tan categórico podría ser en realidad, ¿no? Que dice, pues, quien diga que espera la muerte con tranquilidad de un funcionario suizo, ¿no? Ahí entra el humor, está mintiendo, dice. Quien dice que espera la muerte con tranquilidad está mintiendo. Digamos, entonces, ante esa, digamos, esa frase, yo le diría, también con cierto sarcasmo o ironía, yo le diría, ¿no? Entonces Sócrates fue un mentiroso, bueno, porque en la apología de Sócrates, pues, Sócrates espera con mucha calma la muerte, ¿no? Se iba a tomar la cicuta, lo acepta, y dice, bueno, pues, yo no tengo por qué preocuparme, porque si mi alma es inmortal, entonces cuando me muera ya pues seguiré viviendo, y si es mortal, entonces no me voy a dar cuenta, pues, porque no voy a tener conciencia de nada, entonces no, lo toma así de práctico Sócrates, ¿no? Entonces, digamos, Sócrates no estaría de acuerdo pues con Killer, digamos. Eh, Después dice también algo más o menos interesante, ¿no? Que dice también acerca de que, dice, sentiremos envidia a los ateos que no tenemos ningún placebo para la muerte. Claro, acaso para los que no, pues, profesamos ninguna religión, y no creemos que haya, pues, una vida después de la muerte, tal vez, pueda ser, pues, acaso de alguna forma podría ser en algún sentido, en algún momento, podría llegar a serlo, ¿no? A lo mejor si tú estuvieras muy convencido de que vas a ir a un cielo, ¿no? Y que vas a estar tocando un arpa, pues, encima de una nube, estuvieras muy convencido de eso, y que vas a encontrarte con tus familiares de antes y todo, tal vez posiblemente recibirías la muerte con más tranquilidad, ¿no? Pero, pero uno que no cree eso, pues, se encuentra cara a cara con la nada, ¿no? Y entonces, encontrarse cara a cara con la nada es una experiencia, me parece, potente, ¿no? Una experiencia bastante, bastante fuerte. Después tiene otra frase bastante interesante, Hildebrand, ¿no? Dentro de cierto humor, pero siempre sus bromas tienen un fondo, te hacen pensar algo, no son bromas por simplemente bromear. Dice, no tenemos vocación para ser gusanos bajo tierra, ¿no? Dice eso, ¿no? En una parte. También me pareció bastante interesante, se puede tomar en tono jocoso,
pero algo así es verdad, ¿no? Al final vamos a ser solamente gusanos bajo tierra, ¿no? Si lo vemos de manera bastante fría. Entonces, y ahí es cuando hace también alusión a la frase de Heidegger, que el ser humano es un ser abierto hacia la muerte, ¿no? La muerte está siempre en todo nuestro horizonte, ¿no? No estamos direccionados a la muerte, ¿no? Y es en una dirección que no podemos evitar, ¿no? Entonces me gustó esas alusiones que hizo. Y bueno, para no irme del tiempo, entonces lo dejo acá y ya dejo las otras. Para mi próxima intervención le doy pase a César. Sí, para continuar con la conversación respecto a este artículo, ¿no? Que es la editorial que hace Hildebrand respecto al debate que viene moviéndose en el ámbito jurídico y también en el ámbito político y en general en todo el ámbito social con respecto a la eutanasia, ¿no? Recordemos que no es un tema nuevo, ¿no? O sea, el tema como dice Hildebrand en su columna, el tema de la muerte es algo que es consustancial al ser humano. Desde que hemos encontrado que los primeros hombres enterraban a sus muertos, ya hay ahí un síntoma claro de que teníamos respeto por la muerte, de que no abandonábamos los cuerpos de nuestros congéneres al paso de la marcha, ¿no? Y los dejábamos regados, sino que ya le dábamos un entierro. Al enterrarlo, ya no necesariamente creemos en un Dios, pero ya le teníamos cierto respeto a ese tránsito de la vida a la muerte. Desde allí en adelante, el ser humano ha tenido preguntas, dudas, posibles respuestas, negaciones, afirmaciones, creación de religiones, creación de ateísmo, de agnosticismo, de ideas políticas, todo con respecto a la muerte, ¿no? No hay absolutamente nada que no sea transversal o que la muerte no atraviese por ello, ¿no? Si pensamos en la religión, si pensamos en la política, todo tiene que ver con la muerte, o por lo menos con las condiciones de la vida humana, ¿no? Son todas las etapas de la vida y dentro de ella la muerte. Parece una contradicción. Parecería una contradicción hablar que la vida humana en una de sus etapas es la muerte. Pero si es la vida, ¿no? Sería un debate casi bizantino. Pero si es la vida entonces tendríamos que contarla solo hasta el momento que uno está vivo, no la muerte. La muerte no es una etapa de la vida, ¿no? Sería el fin de la vida. Y ahí precisamente radica mucho de este problema, porque tendríamos que ponernos a pensar a la muerte como parte de la vida o como el fin de la vida. En la muerte como un proceso o simplemente un cambio de estadio en la materia, ¿no? O sea, esas son las preguntas en realidad que van a determinar las posiciones políticas, las posiciones religiosas, etc. Y hasta las jurídicas, ¿no? Porque las decisiones jurídicas también se toman con respecto a ello. Es igual como el tema de la concepción del ser humano. Se concibe desde que el óvulo se encuentra con el espermatozoide o desde que estos anidan dentro en una trompa de falopio baja y luego anida en el útero. O sea, esas son las preguntas que el derecho se hace para determinar por una o por otra ley. En el caso de la eutanasia, que recientemente le han aprobado a Ana Estrada, que no es en segunda instancia. Recordemos que desde el plano jurídico, esta sentencia que ha dado un juez es en primera instancia. Esta sentencia puede ser apelada y puede subir a una segunda instancia y es más, puede llegar hasta el Tribunal Constitucional. Y esto va a determinar a futuro las acciones legales que puedan tomar otras personas. Recordemos que ese es un caso particular. No se está dictaminando a nivel nacional ni nada por el estilo. Se puede tomar, sí, como referencia o como jurisprudencia en otro caso. Si yo tengo un caso semejante como abogado, podré tomar este caso y ponerlo dentro de la demanda que presente, ¿no? Pero el juez al que yo le presente no está obligado a tomar como referencia obligatoria el caso de Ana Estrada. Yo lo voy a poner como sustento. Pero si ya va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional determina de que sí, que es un derecho de las personas en el Perú, de los ciudadanos, el poder elegir bajo ciertas circunstancias la eutanasia, en ese caso sí es cumplimiento obligatorio por todos los jueces,
si es que llega al Tribunal Constitucional. Bueno, esa es la parte jurídica, ¿no? Ya, que habría que entender un poco. Y también para entrar en debate, ¿no? con las personas que de repente están en contra de lo que estoy mencionando. Ese sería el primer punto. Entrando a la forma, ya no al fondo, sino quisiera tocar este punto de la forma como Hildebrand presenta este caso, por lo sentido, por lo que es una vida humana, por cómo está luchando esta mujer por acabar su vida, ¿no? Por tener una vida digna y ponerle fin dignamente también, porque no hay una muerte digna. Eso me parece que ahí sí hubo un pequeño error tanto de los abogados como de ella en enfocar el tema de la muerte, porque no puede haber una muerte digna. La muerte es muerte, no es el fin de la vida. Lo que hay que tener es una vida digna y acabarla dignamente también, pero la muerte en sí no podemos tomarla como una muerte digna, porque tendríamos que entrar también si hay una muerte indigna, ¿no? Es decir, una serie de debates. Yo creo que la vida en conjunto, ¿no? Desde el inicio hasta el fin tiene que ser digna, entendiéndola como todo, como un todo, como un conjunto. Para volver, para no desviarme, que suelo hacer este tema de desviaciones en mis opiniones, Hildebrand tiene en la forma una situación muy poética. Hay párrafos que son pues prosa, ¿no? Poética, que son muy sentidas. Me parece que Hildebrand ha hecho uno de los textos que tiene más influjo poético de sus editoriales, ¿no? Me parece y es de resaltar por el tema que ha tocado ahora. Hay una parte también que me hizo pensar cuando menciona siempre será mejor vivir, que tiene evidente connotación de César Vallejo, ¿no? Vallejiana, cuando dice César Vallejo, hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir, ¿no? Dice Vallejo. Entonces es una lucha por la vida, es una apuesta, más que una lucha, es una apuesta por la vida, ¿no? A pesar de que uno se sienta cansado, que ya no dé para más, siempre la vida... Pero también a Vallejo, porque esta semana se ha estado hablando mucho de Vallejo. No solo Sagasti, cuando asumió, habló de Vallejo, sino también, lastimosamente, el poema de Vallejo cayó en boca de César Acuña y lo malformó, ¿no? Lo dejó francamente deshecho el poema de nuestro más grande poeta, ¿no? Otro punto que quería mencionar es, como decía Héctor, el tema de la cristiandad, ¿no? El tema político a nivel nacional, como el que ha mencionado el señor López Aliaga, que si ya se quiere matar, que se lance de un edificio. Me parece que es una burla y un despropósito decir esto, ¿no? Francamente, no hay palabras para catalogar al señor López Aliaga, que quiere postular a la presidencia, y decirle a una persona que no puede moverse que vaya a un edificio y se lance, ¿no? Me parece que es hasta una burla, no hay palabras para expresar cómo un ser humano puede hablar de otro ser humano en sus condiciones, en las condiciones que está, y utilizar ese tipo de categorías, ¿no? Es como una persona invidente y decirle, ¿sabes qué? Ya pues dime qué color hay al frente. O sea, no le encuentro gracia, no puede ser un argumento siquiera, un argumento lógico, un argumento de ataque de ideas, ¿no? No puede haber eso. Es un argumento. El atacar la dificultad física por la que está pasando esta señora, para mantener una idea política que es el de la cristiandad que representa él, que no es en realidad la cristiandad en general, es la cristiandad que él tiene en la cabeza, ¿no? La idea de la cristiandad que se ha metido el señor López Aliaga en su cabeza, ortodoxa, anacrónica, violenta. Él piensa que está en las cruzadas, ¿no? Él se cree un cruzado, ¿no? Él cree que está tomando la espada y se está yendo a liberar Tierra Santa. Quiere entrar a Jerusalén con su espada y sacar a los musulmanes que han blasfemado contra su Dios, ¿no? Él se siente eso,
¿no? Se siente eso, parte de esa comunidad de templarios, ¿no? Siendo este señor manejando estas ideas, ¿no? Estas ideas que hemos venido escuchando. Ahora, ¿por qué menciono el tema de la cristiandad? Porque la política, ahora, en la política nacional, el tema de la eutanasia no es un tema jurídico ni un tema que tenga que ver con el plano del derecho nada más, ¿no? Sino que está imbuido de un tema ético, un tema religioso, por los que López Aliaga nos ha mencionado en estas semanas, de que solo Dios es el que nos puede quitar la vida. Por tanto, los hombres no podemos decidir sobre ello. Dios nos da la vida, Dios no la quita. Si Dios nos da la vida, no al aborto, entonces no puedes abortarlo tú como ser humano, porque Dios está dando la vida. Y tampoco te la puedes quitar, porque solo te la puede quitar Dios. Entonces, la política y lo jurídico revestido de la religión, ¿no? Por eso es que siempre se ha luchado porque la política y el Estado esté totalmente alejado de la religión. La religión es un acto privado en el que nadie tiene por qué meterse, ni tampoco por qué hacer burla ni escarnio de la creencia de nadie. Pero no pueden obligar a que el Estado tome una postura religiosa como la tiene el Estado peruano a favor de la religión cristiana. Bueno, eso sería mi primera intervención. Sí, yo también quería continuar con algunas impresiones que me dejó este artículo. Como bien decía antes, tiene bastante carga emocional y bueno, me ha compartido mi opinión Héctor, ¿no? Y también de alguna manera César. Yo quería mencionar lo último que dijo César acerca de la ética, ¿no? Y que es un tema que nos ha venido nos ha venido a la mente o se ha hecho muy presente, no solamente por ese tema de la eutanasia, sino también por lo que ha pasado con el tema de las vacunas, ese escándalo, ¿no? Que tiene de trasfondo un respeto a las demás personas que de alguna manera es ético, ¿no? Más allá de las creencias religiosas. En este caso también, como explicaba César, ¿no? Es un tema que en el fondo tiene mucha carga para algunos dogmática y para otros un poco más de pensamiento liberal, por así decirlo, o ligado a la razón, de alguna manera. También quería mencionar algunos temas importantes importantes que menciona Hildebrand. Y también mencionar algunos de ustedes. Por ejemplo, el hecho de tener de alguna manera un poco de envidia a estas personas que tienen la esperanza de que al morir pueden tener una vida mucho mejor, ser inmortales incluso, porque hay después, para los que no creemos en esto, hay una desesperanza completa, ¿no? El hecho de ser consciente de que la vida es así. Pero me gusta bastante comparar las situaciones humanas con lo que sucede en la naturaleza, con los otros animales, porque son tipos de sociedades que llevan este tipo de temas que son muy sensibles como nosotros de otra manera, ¿no? Se organizan de otra forma. Y de alguna manera es un proceso más, ¿no? Si bien es cierto de que obviamente hay un dolor, hay un sentir muy profundo por las personas que ya no están, por el hecho que la gente tenga que partir y no las podamos ver más, o por el hecho de extrañarlas, pero esto no quita el hecho de que seamos conscientes que tarde o temprano la muerte es algo que nos sucede y algo que sucede a toda vida, ¿no? A todo ser vivo en la Tierra. Incluso todo tiene un inicio, todo tiene un final, incluso las estrellas o los átomos, o sea, todo tiene un inicio y un final, ¿no? Es algo normal, algo que sucede todo el tiempo. Pero aún así, siempre, como bien dice César Hildebrand, hay una esperanza de seguir viviendo, ¿no? De que la vida puede ofrecernos muchas cosas más allá de que se terminen, ¿no? Muchas buenas cosas. Muchas cosas que podamos disfrutar. Y también hay otro tema que toca, y cuando dice que las personas, a pesar de querer vivir, vamos a tener que seguir un guión.
Y esto del guión me pareció muy interesante, porque lamentablemente estamos en una sociedad en la que no podemos decidir de alguna manera, ¿no? Pasan cosas muy injustas, o sea, nos sentimos frustrados porque no podemos hacer mucho. Y lamentablemente estamos del lado que no es beneficiado, porque quizás pensaríamos de otra forma. César mencionó, por ejemplo, a Rafael López Aliaga. Él representa a mucha gente que está convencida que él es su candidato, lo defienden hasta ahora con las opiniones impresentables o desastrosas que ha dado respecto a este tema. Representan a un tipo de gente, a gente que tiene dinero, gente tradicionalista, como decíamos en otras conversaciones acerca del vacuna gate y de toda la historia del Perú. Representan a una élite virreinal, por así decirlo, que todavía tiene presente estas ideas muy cerradas respecto a estos temas que deberían ser un poco más abiertos, porque quería terminar mi intervención mencionando que incluso hay otras culturas humanas que ven a la muerte de otra forma y hacen a la gente que pueda ser más consciente de esto. Y más allá de que sea un tema muy triste, muy doloroso, es parte de la vida e incluso lo celebran porque son conscientes de que es algo que tiene que pasar, ¿no? Y de que debemos disfrutar la vida, pero también no llevar al extremo este tema, ¿no? Al extremo de destruirnos a nosotros mismos porque otra persona vaya a dejar de estar con nosotros, ¿no? Y bueno, eso era lo último que quería decir como opiniones que tenía respecto a este artículo. Y bueno, los dejo con Héctor para que continúe. Listo, muchas gracias. Sí, sí, definitivamente hay para conversar bastante acerca de esta cuestión, porque, por ejemplo, César tomó el tema del concepto de dignidad, ¿no? Que también sí se ha estado escuchando bastante, se ha estado utilizando este concepto de dignidad, vinculándolo con este caso, ¿no? Y la misma Ana Estrada y muchas personas se han referido a este acto de la eutanasia como una muerte digna, ¿no? Y como bien decía César, en tal vez un análisis más estricto, podríamos decir que no necesariamente tenemos que vincular la dignidad con la muerte, ¿no? Que es un punto de vista a mí que comparto, me parece válido. En todo caso, más bien lo que yo, digamos, interpretaría cuando dicen de esta cuestión de que es una muerte digna, me parece que más se refieren, digo, ¿no? Por una interpretación mía, a lo mejor se están refiriendo a una muerte decorosa. Y en vez de decir decorosa, dicen digna. Este, Porque también, por ejemplo, he oído decir, ¿no? Pero si no se puede mover, entonces que venga un familiar y le meta un balazo en la cabeza, pues, y ya no le pide permiso al Estado ni nada. Pero imagínate esa muerte, ¿no? Que venga tu padre o tu hermano y te mete un balazo en la cabeza, sería, no sé si digno o no, al margen de si es digno o no, sería muy poco decoroso. Eso creo que yo estoy seguro, ¿no? Sería muy poco decoroso. Entonces, a lo mejor por atar cabos, por quererle encontrar un sentido a lo que ellos dicen cuando dicen que se dio una muerte digna, a lo mejor se están refiriendo a eso, ¿no? A que sea algo más decoroso, ¿no? Con la anuencia, pues, del Estado, y unos médicos que le den unos sedantes, ¿no? Y todo este tipo de cosas, ella puede ejercer, ¿no? Ese derecho a su libertad de continuar con su vida o no. Entonces, digamos que sería bastante distinto a que simplemente su padre o su hermana o su madre pues le dé un disparo en la cabeza o algo así tan horrible, ¿no? Y mucho menos pues que la lleven pues a una cornisa y la tiren, como decía este energúmeno pues de López Arriaga, ¿no? O sea, y es increíble, ¿no? O sea, cómo se ve en estas situaciones, se ve lo que en verdad son las personas, pues, ¿no? López salía pues hablando tanto de Dios y tanta cosa y termina diciendo esto, que yo digo, ¿qué persona que cree en Dios puede decir algo así? ¿No? Yo creo que una persona que en verdad cree en Dios
trataría de convencerla, de decirle, Dios no quiere que hagas esto, Dios te ama, Él tiene algo mejor preparado para ti, Él te va a hacer el milagro que algún día te cures, solo ten paciencia, algo así. Que López Aliaga diga, yo creo que ella debe tener fe en Dios y yo sé que Dios la va a sacar de esto algún día y que ella tenga paciencia. Ahí ya queda. Uno puede estar de acuerdo, no, puede decirle, bueno, pero eso de los dioses ya a esta altura del siglo XXI, no, ya puedes decir lo que quieras, pero no vas a decir pues que la tienen en una cornisa o este tipo de estupideces, ¿no? O sea, ahí se ve que es más ateo que nosotros. Ahí se ve que López Aliaga es más ateo que nosotros. Ahí se nota cómo él utiliza la religión porque sabe que va a pegar. Es como en Mañana las ratas, ¿no? Claro, Utilizas el discurso religioso porque sabes que va a pegar. Sabes que hay conservadores. Que ahí, estrellita para Adolf, ¿no? Nos estamos acercando al 2034 sin darnos cuenta y mira lo que está pasando, ¿no? Adolf se dio cuenta de la potencia que tiene el discurso cristiano en el Perú y en Latinoamérica, se dio cuenta de eso. Y por eso se imaginó un mundo así en el 2034, ¿no? Entonces, después hay algunas alusiones que hace Hildebrand también, que concuerdo con César también en el sentido de que está muy bien escrito, es bastante poético y todo esto, ¿no? Porque en un momento él dice, ¿no? La vida, casi da una definición de la vida, ¿no? Un ensayo de definición, porque dice, la vida es la ilusión que el azar y la química crearon. Es es definitivamente bastante materialista, pero digamos, no es ningún sinsentido lo que está diciendo, ¿no? No es ningún sinsentido, ¿no? El azar y la química hicieron pues que nazca pues la primera bacteria en la Tierra y de ahí por un efecto dominó estamos acá nosotros tres hablando después de millones de años, ¿no? Entonces, es bastante probable y bastante lógico y bastante verosímil que haya sido pues producto del azar todo esto, ¿no? Después hace una alusión a un escritor rumano del siglo XX, ¿no? Cioran, ¿no? Que dice, así nos deprimamos leyendo a Cioran, dice, ¿no? Entonces estuve investigando un poco y tiene pues unos textos pues, que tienen unos títulos bastante desgarradores, ¿no? Cioran dice del inconveniente de haber nacido, así hay una obra de él, ¿no? Como si fuese un tratado, ¿no? Del inconveniente, del empieza, ¿no? Como los tratados de tal cosa, de tal otra, del inconveniente de haber nacido. Entonces no lo está citando por gusto, ¿no? Ahí se ve la erudición de Hildebrand, ¿no? No lo está citando por gusto. Entonces, por eso él habla en general, ¿no? De un libro Cioran, ¿no? Y cuando averigüé, se tenía un libro así, ¿no? La tentación de existir, ese maldito yo. O sea, tiene unos libros pues, completamente desgarradores, ¿no? Completamente desgarradores. Muy así, depresivos, pues nihilistas. ¿Qué tiene que ver con esto, no? ¿Qué tiene que ver con esta cuestión? También habló del caso del judío Stefan Zweig, ¿no? Dice que fallece pues 2 años antes de que derroten a Hitler, ¿no? Entonces, dice, ¿qué hubiera sido, no? Si él hubiese aguantado un poquito más, ¿no? Algo así, más o menos, te dice Hitler, ¿no? A lo mejor ya no lo hacía. Como diciéndote, hay momentos en que se te puede pasar por la cabeza esta radicalidad, ¿no? De abandonar la vida, pero tú no sabes cómo la vida es tan, como dice la canción, es una tómbola, ¿no? Es tan cambiante y con un solo detalle puede cambiar de dirección que tú no sabes, a lo mejor tienes suerte más adelante. También, por ejemplo, no quiero irme del tiempo, pero por ejemplo está también el caso de Stephen Hawking, ¿no? Él tampoco se puede mover, no puede hacer nada, pero al final si él no hubiese decidido continuar, tal vez no hubiésemos podido leer la historia del tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y él no hubiese podido avanzar con sus cosas, ¿no? O el ejemplo de Pedro Sareverti, que se quedó sin habla, él siendo un cantante, pero es como que un pintor se quede manco. Entonces, sin embargo, él sigue viviendo, sigue opinando, sea para bien o para mal, que uno esté de acuerdo o no, pero él sigue disfrutando de sus hijos, sigue viviendo, digamos, hay estas cuestiones, ¿no? Pero también hay casos de otros suicidios, por ejemplo, del famoso francés Gilles Deleuze, ¿no? Que se queda mudo porque fumaba demasiado y se tira
se tira de la ventana de su departamento y se muere en el año 95, ¿no? Hay casos muy distintos, ¿no? Hay casos muy diferentes. Yo creo que yo no me sentiría con digamos, la autoridad para pedirle a Ana Estrada algo. Yo, desde mi título personal, yo no me siento con la autoridad para decirle qué hacer, ¿no? Este, pero lo que sí digo, a manera posiblemente un poco egoísta, lo que yo sí diría es que yo me sentiría muy emocionado si al final ella no decide hacerlo y la vida cambia de una manera en que ella sale adelante, ¿no? Y felizmente no lo llegó a hacer porque le fue bien después. Creo que me emocionaría, ¿no? Me emocionaría bastante que suceda eso por el bien de ella, ¿no? Este, pero si ella decide hacer lo que decide hacer, yo de ninguna manera, en ningún momento tampoco la criticaría, ¿no? O sea, yo respeto completamente su decisión y no me siento con la autoridad de decirle absolutamente nada. Y para cerrar mi intervención, que ya me he ido horrible del tiempo, disculpen, para cerrar mi intervención y cierro con lo que cerró Hildebrand, ¿no? Que dice, quizá vivir sea el verdadero ejercicio de su libertad, ¿no? Quizá el vivir sea el verdadero, ahora que puedes elegir matarte, si no lo haces, a lo mejor ese sea el ejercicio de tu libertad, porque a lo mejor la vida te está mandando hacia la muerte, te está empujando, te está obligando a morir, pero tu acto de rebeldía es seguir viviendo, y a lo mejor ahí encuentras la verdadera libertad. Le dice, trata de voltear el asunto, voltear la tortilla, aquí Lebran tan inteligentemente, ¿no? De manera tan elocuente. Es el argumento que él da, que me pareció interesante también. Pero bueno, definitivamente es decisión de ella y creo que hay que respetarlo, ¿no? Esa sería mi última intervención. Bueno, para continuar con lo que mencionaba Héctor, con lo último que mencionaba, estoy de acuerdo en casi la totalidad de los argumentos que ha mencionado Héctor, salvo en algún punto con respecto a las decisiones que pueda tomar alguien, con lo que dice Hildebrand. En Hildebrand hay un pequeño, vamos, un pequeño tecillo de, de que ella elija seguir con su vida, ¿no? Y que esa sea una demostración de su fuerza, su rebeldía, ¿no? Y del ejercicio de su libertad. Pero yo creo que hay que ir un poco más allá, ¿no? Si bien es cierto, es un acto individual, de decisión individual de cada ser humano, eh, tiene que ver mucho también con el tema de lo jurídico, ¿no? Porque el Estado es el que va a avalar el tema va a asistir, primero a avalar y asistir la muerte. Entonces, tenemos que hacer un contrato social, tenemos que todos ponernos de acuerdo. ¿A través de qué? A través, obviamente, del Poder Judicial o a través del Congreso que dé una ley que diga que sí, pues que la eutanasia va a estar permitida en el Perú. Entonces, va a regir para todos, ¿no? Ya no va a ser un tema meramente privado, sino que lo privado va a estar avalado por el conjunto, por el colectivo, ¿no? El colectivo va a aprobar eso, va a darle la posibilidad. Yo creo que la muerte es una decisión, lo primero que es un acontecimiento, ¿no? Es un acontecimiento en toda vida, ¿no? Es el segundo gran acontecimiento. El primero es el nacer, ¿no? El nacer es el primer gran acontecimiento que tenemos todos. Y el segundo gran acontecimiento es obviamente la muerte, ¿no? Y luego lo demás son pequeños actos, pequeños actos dentro de una gran obra de teatro, ¿no? De repente la universidad, el colegio, grandes momentos son esos. Entonces, yo creo que esa también es decisión de cada uno. Si bien es cierto, ahora el tema es jurídico, porque es el Estado el que el Estado va a brindar la asistencia a la muerte de las personas, pero también hay casos, como mencionabas, de suicidios de personas que han tenido un cierto grado de relevancia, ¿no? Por ejemplo, el de Eleonora Marx, la hija de Marx, que junto con su compañero deciden matarse, ¿no? Al estar ya, no tenían hijos,
al llegar a una edad avanzada ya no podían valerse, digamos, hacia el proyecto que ellos tenían y deciden matarse. Igual como el caso que menciona Hildebrand de este escritor, Stefan Zweig, ¿no? Que decide matarse en Brasil junto con su esposa también porque veía que las hordas criminales del fascismo internacional, encabezadas por Hitler y Mussolini, avanzaban y no había cuándo frenarlos. Había un momento en que casi toda Europa estaba en manos del fascismo. Entonces él decidió que ya no. O sea, él dijo, ¿sabes qué? Acá van a ganar ellos y nos van a matar a todos. Entonces decidió eliminarse, ¿no? Quitarse la vida. Yo creo que es una decisión totalmente personal y debería estar amparada en la legislación peruana. Eso sí, yo creo que estoy totalmente a favor de la eutanasia. Del individuo de decidir sobre sí mismo. Ahora, tienen que haber ciertos parámetros también allí. ¿Por qué? Porque entendiendo que el Perú es un país en el que la criollada y el pillo vive del bueno, ¿no? Pueden presentarse casos en que esta eutanasia o esta muerte asistida sea precisamente para apoderarse de ciertos bienes, como por ejemplo en el caso de herencias, ¿no? Entonces una persona, un hijo, puede solicitar la eutanasia a su padre, o el padre ya perder las nociones del juicio y ser inducido a que solicite la eutanasia. ¿Y precisamente para qué? Para la herencia, ¿no? Entonces, ¿pueden ser esos casos? Sí, pueden suceder, ¿no? Pueden suceder, y más en países como el nuestro, ¿no? Entonces hay que normar bien eso. Luego, me parece también un caso más en el que Hildebrand nos demuestra el conocimiento y la erudición que mencionaba Héctor, ¿no? Mencionar a Pasolini, al cineasta italiano, a Borges, son casos pues de personas que han tratado sobre la muerte. Borges tiene un texto muy, muy interesante, me parece que es El Inmortal, en el caso de este personaje que ansía la vida eterna y luego se da cuenta que es una vida totalmente tediosa, ¿no? La vida eterna, y más bien ahora está buscando nuevamente volverse mortal, ¿no? Y es para pensarlo, ¿no? La vida tiene sentido precisamente por la muerte. Todos los actos de la vida, todos los actos que hacemos es porque se nos acaba el tiempo, porque se nos va la vida. Todas las acciones humanas es porque va a llegar la muerte. Si no llegara la muerte, todo lo que haríamos sería rutinario, no tendría ni siquiera importancia, porque podría repetirse nuevamente. El gran amor que alguien puede tener, o alguien puede recordar en su vida, o que lo puede tener ahora, ¿no?, a su lado, no sería un gran amor tampoco, porque vendría de acá 100, 200, 1000, 2000 años, y te podrías encontrar nuevamente con otro amor. De repente, en igual intensidad o mayor intensidad que el amor que recordabas como el mayor amor. Y pasará de nuevo 3000 años más y encontrarás otro amor que de repente sea igual o mayor al anterior. Nunca habría un límite para ese amor, ¿no? Y con cada actividad humana. Entonces, no habría sentido, ¿no? El ser humano está hecho para morir, ¿no? La frase esta de Heidegger. Somos carne de gusano, somos carne de panteón, ¿no? Estamos destinados, vamos hacia allá. Y precisamente como vamos ahí, tenemos que hacer cosas, ¿no? Para gastar nuestra vida de manera interesante, para no simplemente pasar por la tierra sin dejar absolutamente nada, o sin haberla disfrutado, por lo menos, si no es que tenemos proyección a futuro, por lo menos haberla disfrutado, ¿no? Eso es un punto que quería mencionar. Y el tema de la inmortalidad, que ya estábamos hablando el tema de la religión cristiana, que quería mencionar ahora, el tema de Cristo. Siempre me pregunté, luego de precisamente leer a Borges, un cuento que se llama Las 3 versiones sobre Judas, si Cristo ya sabía que iba a morir, su padre ya le había dicho, ¿no?, a través de telepatía, de alguna de estas formas extrañas que tenía Jesucristo para contactarse con Dios, ya le había dicho o por la oración, ¿no?, que también es respetable, los cristianos creen que mediante la oración pueden contactarse con Dios,
Cristo habla con su padre, ¿no? Y su padre le dice que sí, que va a tener que morir, lo van a entregar, etcétera, y luego va a tener la vida eterna a su lado, al lado del Padre Creador. Él acepta su muerte, y la religión cristiana ve eso como un acto heroico y un acto de amor por salvar a la humanidad. Cristo se inmola por todos los seres humanos y limpia el pecado de la tierra para que su Padre no destruya todo de un manazo y no voltee la cara a todos. Evita mediante su sacrificio, el sacrificio del Dios hecho hombre, mitad Dios, mitad hombre, ¿no? Como es Cristo. Pero yo me pregunto, ¿qué es un día de sufrimiento en la eternidad? No es nada. Un día de sufrimiento a cambio de la eternidad. Si yo creyera en esto y me dicen, ¿sabes qué? Vas a morir hoy, pero vas a tener la vida eterna día. Ya, ahorita, ¿dónde firmo? Porque es el dolor que vas a sentir en un día, a pesar de que va a ser un castigo de tortura, ni siquiera te lo vas a acordar en la eternidad, porque es la eternidad. O sea, no hay un fin, es el infinito. De acá, pongamos un número de años, no sé, 300.000 millones de años, el día de tu tortura y de tu muerte crucificado, ni siquiera te lo vas a acordar. O sea, no va a quedar huella de ese día. Y Cristo lo sabía, porque Cristo ya sabía que iba a sufrir un día para la eternidad, para el goce pleno y eterno de Dios. Entonces, fue tan valiente Cristo al morir en la cruz. O sea, a mí me parece que ese juego de la eternidad es, por un lado, para los cristianos, beneficioso, pero también es su castigo. Porque el hablar de la vida eterna, sí, encandila y es una cuestión atrayente para los fieles y creer en Dios, porque vas a tener la vida eterna, totalmente justificado. Pero también es su calvario y su castigo de la religión cristiana. ¿Por qué? Porque su símbolo, que es Cristo, se sacrificó un día para la vida eterna. Entonces le quita totalmente el valor del sacrificio, porque es un día de sacrificio ante la eternidad. Y la eternidad que él ya sabía que iba a tener, porque su padre le había dicho al oído, oye, sufre un día, pero vas a tener la eternidad. Ya pues, si ya le había soplado la respuesta en la oración, entonces ya no hay por qué alabar tanto la muerte de Cristo. Yo creo que ahí la religión cristiana, o por lo menos la teología, ahí viene pues la patrística y la escolástica, me parece que fallaron ahí con el tema de la eternidad, ¿eh? Calzó todo, armaron bien todo lógico, pero el tema de la eternidad ahí le faltó un cachito con el tema de la muerte de Cristo. Bueno, quería simplemente hacer esta acotación, y ya para acabar, el tema del consuelo de la vida eterna que tienen los cristianos, ¿no? Por lo menos el sufrimiento, ¿no?, que uno pasa en la tierra, ¿no?, que pasa en su vida, se va a ver compensada en otra vida. El tema está en que los ateos, como estábamos mencionando hace un rato, la tienen un poco más complicada, ¿no?, porque ni siquiera hay un consuelo de otro lugar a donde ir, la esperanza de una vida mejor, ¿no?, que va a seguir siendo una vida, porque siempre se habla de la vida, de la otra vida, ¿no?, pero sigue siendo vida. Entonces hay una negación de la muerte, la cristiandad tiene una compulsión por negar la muerte, ¿no? Es una aberración la muerte. La muerte es la descomposición de la carne, ¿no?, de lo sucio, del sexo que está pegado a nosotros, que va como marca de nuestro pasado de oprobio de Adán y Eva, ¿no? Entonces, esta carne es la que tiene que morir, y hay que olvidarnos de eso. La muerte es una etapa asquerosa que no hay que ni siquiera tocarla. Por eso es que hay otra vida, ¿no? La vida es un continuo. Desde que uno nace, sigue siendo vida, vida, vida. La muerte, que hay que olvidarnos, y sigue siendo una vida. O sea, la vida en su proyección. Es el temor y el terror eterno del ser humano a la muerte. Y hay que inventarnos algo que es la vida eterna. Mientras que hay otras posiciones, como decía Javier, que es aceptar la muerte. Aceptarla como un proceso totalmente natural que nos hace más bien disfrutar la vida, ¿no? Disfrutar la vida actual. Porque si no, si fuéramos totalmente creyentes de una vida eterna después de esta vida,
no la disfrutaríamos tanto, ¿no? No disfrutaríamos tanto los placeres de la carne. ¿Por qué? Porque va a haber otra vida. Entonces aquí, sexo, no. Alcohol, no. Fiestas, no. O sea, nada de eso. No, nada de disfrute. Porque tenemos que llegar a la vida eterna, ¿no? Mientras que nosotros decimos, no, más bien esta vida hay que disfrutarla, ¿no? Porque después no hay otra. Entonces hay que hacer todo lo posible por disfrutarla. Sin caer en el tema de la... Bueno, ahí viene otro tema, otro debate de la cuestión moral, ¿no? Porque si llegamos a decir, bueno, no creemos en Dios, por un lado, podemos decir, bueno, si no creemos en Dios, entonces hagamos lo que sea, bueno. Y es un tema moral que tiene que ver también con el debate que se ha venido hablando con respecto a la eutanasia. Son un montón de temas que había apuntado, porque son temas que se relacionan con el tema de la eutanasia, que ya quedarán para otros días hacer otros debates, y que Hildebrand nos va a dar todavía para más viernes y más debates desde su columna, ¿no? Yo creo que ese sería el último punto que quería mencionar. Sí, yo también quería, pues yo también quería continuar, aunque ya nos pasamos bastante del tiempo, pero de hecho hay mucho que decir respecto a este tema, ¿no? Porque es un poco personal, porque no solamente tiene que ver con uno, todos somos seres humanos, hay una perspectiva, ¿no? Hay dogmas, hay un montón de temas que podríamos sacar de este artículo, ¿no? Pero yo quería mencionar algo corto, que son algunas impresiones de lo que ha dicho César, y como para cerrar también mi intervención. Quería agregar precisamente lo que dijo César, eso de que en la religión en realidad reprimen tanto en la vida que tienen que justificarlo con algo, ¿no? Y precisamente con un paraíso. Y también quería recalcar eso de que quienes no tenemos esa esperanza, obviamente deseamos más la vida, o la vivimos tratando de disfrutarla más, ¿no? Es algo que también menciona Hildebrand en su artículo. Pero también quería agregar a esto de que en la religión muchos tienen miedo a la muerte precisamente porque no han podido ser sumisos y plegarse tan fielmente a los dogmas religiosos, y tendrían miedo al infierno si creen en esta situación, en este juego de si te portas mal, si no me respetas, te vas al infierno, ¿no? Prácticamente es eso. Y por otro lado quería mencionar que las ideas en general deberían estar ligadas a temas éticos, morales, justificados de alguna manera con evidencia científica, parámetros quizás que tengan que ver con el estudio antropológico de la sociedad en la cual nos hemos desarrollado, y dejar de lado esos dogmas religiosos que hacen precisamente que la gente no pueda vivir libremente, ¿no? Nos reprimen prácticamente, ¿no? Temas como el aborto, temas como esto de la eutanasia, temas incluso con prohibiciones que tienen que ver con prohibiciones religiosas, ¿no? Pegadas a ese pensamiento. Entonces, yo creo que para tratar de evolucionar, por así decirlo, de alguna manera como sociedad, el pensamiento también tiene que hacerlo, ¿no? Y me parece que el camino es dejar esta tradición de dogmas religiosos para dar camino a un pensamiento más libre, más basado en lo que se puede justificar, ¿no? Tú puedes poner hechos evidentes y basarte en eso, y obviamente de alguna manera va a ser lo mejor para todos, ¿no? Pero bueno, es una ilusión por ahora porque nuestra situación no se presta ni por lo menos para eso, ¿no? Y bueno, quería dejarlo ahí, y bueno, si alguno de ustedes tiene algo más que decir para no extender esa reunión. Sí, claro. Nada más, solamente cerrar ahí, nada más algo pequeño que precisamente eso es lo que, esa crítica que estamos haciendo ahorita es la que hacía Nietzsche, ¿no? Que el cristianismo hacía que no valores esta vida, ¿no? Esta vida terrenal. Es sin querer hemos llegado a algo que Nietzsche había apuntado, ¿no? Bueno, nada más, sí, nada más que decir, así que agradecer a las personas que nos han visto hasta aquí y Sí. pedirles que compartan y que vamos a seguir comentando las editoriales de César Hildebrand en su semanario Hildebrand sus 13.
Así que bueno, Nos vemos. nos vemos. Muchas gracias. Ahí. Hasta la próxima.